Muchos han preguntado acerca de la psicología y la consejería bíblica. Muchos dicen que la Biblia es suficiente para muchos casos, pero necesitamos la ayuda de un psicólogo. ¿Ustedes creen que la Biblia es suficiente? Anoche el pastor John MacArthur citaba a los puritanos y es interesante ver cómo los puritanos eran doctores del alma. Hasta el siglo XIX los pastores se encargaban de la consejería y trataban con aquellas cosas que ahora muchas veces las tratan los psicólogos después que nació la psicología en el siglo XIX. Pero uno lee, por ejemplo, un libro como el libro de Richard Baxter de consejería, ahora se me fue el título de la mente, pero es un libro de este tamaño donde Richard Baxter trata casi todos los casos de consejería que a uno se le pueda imaginar, y él tiene principios bíblicos para tratar con estas cosas. Los puritanos tenían esa conciencia, o trataban el tema de la depresión, mucho, de la melancolía, de la depresión espiritual. Entonces, los pastores hacían esa labor hasta el siglo XIX. Lamentablemente, con el surgimiento de la psicología en el siglo XIX, muchos pastores comenzaron a claudicar y a dejar de tratar esas cosas en la iglesia y enviar esos casos al psicólogo. Ahora bien, hay problemas que son orgánicos y los pastores no somos médicos. Entonces tenemos que determinar si el problema que una persona está manifestando es orgánico, y en ese caso debe ser enviado a un médico. El médico puede ser un neurólogo o pudiera ser un psiquiatra. El psiquiatra es un médico, no como el psicólogo no es un médico. El psiquiatra tiene que estudiar medicina primero. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una diferencia entre tratar una enfermedad orgánica de tratar un problema del alma. Nosotros le ponemos etiquetas psicológicas a cosas a las que la Biblia ya le pone una etiqueta. Por ejemplo, le llamamos adicción a lo que la Biblia le llama idolatría. Entonces, tenemos que saber lidiar con la idolatría del corazón como la Biblia trata con la idolatría, con ese pecado. Ahora, al mismo tiempo, hay personas que estudian patrones de conducta para hacer test de cosas que deben estudiar. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo necesito un test vocacional, y hay psicólogos que elaboran esos test para ver si tú das más para estudiar ingeniería que para estudiar arquitectura o para estudiar derecho, o se usa la psicología también a nivel industrial o laboral. O sea, hay una serie de elementos en los que tal vez pudiera utilizarse la psicología, pero en lo que tiene que ver con el alma humana, la palabra de Dios es suficiente, porque nadie conoce el alma humana mejor que Dios. Recibimos varias preguntas de si vale la psicología cristiana, si existe la psicología cristiana. Es que la psicología, tal como nosotros la conocemos en el día de hoy, es absolutamente opuesta al Evangelio. Los psicólogos tratan de resolver el problema que el hombre tiene, pero es que el diagnóstico que dan es errado, porque generalmente le dicen a la persona una de tres cosas: o tu problema tiene que ver con tu pasado, o tu problema tiene que ver con tu circunstancia, o tu problema tiene que ver con tus genes. En otras palabras, tú no eres responsable. Lo primero que hace el Evangelio es hacerte responsable a ti, para que tú seas convicto de pecado y busques en Cristo el perdón y la salvación. Entonces, el enfoque de la psicología parte desde un punto de vista completamente opuesto al Evangelio. El apóstol Pedro dice, y todos nosotros tenemos un bagaje que traemos al Evangelio por causa de nuestro pasado. Eso es real. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces yo no puedo decir, bueno, la razón por la que yo no amo a mi esposa como debiera amarla es porque mi papá era un abusador, que por cierto no lo era, pero estoy haciendo un ejemplo. Y entonces yo vi eso en mi casa. Pedro me diría, mi hijo, tú fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, porque ahora tú tienes el Espíritu Santo si eres creyente y puedes amarla a ella, aunque tú no viste ese patrón en tu casa. Entonces hay un problema aquí cuando alguien quiere casar
la psicología con el evangelio y entonces tomar lo mejor de los dos mundos. Es que son dos mundos que están en dos planetas diferentes. Para empezar, la psicología es una ciencia inexacta que comenzó tal vez en el siglo pasado. No es algo que a través de la historia de la redención la Iglesia fue expuesta a la psicología. Es algo que él usó un nombre en particular, Freud y Rogers y todos esos son caracteres, individuos, tíos del siglo pasado. A menudo mi pregunta surge, ¿qué hubiera hecho Pablo si no hubiera tenido entrenamiento en psicología, como hoy se pretende que un pastor debe ser entrenado en psicología para realmente poder aconsejar, especialmente si es psicología cristiana? Mi pregunta es, ¿qué es eso? Hay algunos problemas que pudieran presentar manifestaciones de tipo desorden psicológico, pero el origen y la situación es un desbalance hormonal o algo químico en el cuerpo, y por eso nosotros vamos al doctor, al médico, que nos haga un examen sanguíneo para ver dónde estamos y qué problemas tenemos. Pero ese es un problema físico, médico, no es un problema de psicología. Sí, porque el psicólogo no es un médico, hermanos. Eso es importante entenderlo. El psicólogo no es un médico. De hecho, no puede recetar medicina, no debería hacerlo. Entonces, el psicólogo más bien funciona como una especie de sacerdote. Y es una especie de religión, realmente. Es como Freud definitivamente es uno de los padres de la psicología moderna, y Freud se definía él a sí mismo como un judío que odiaba a Dios. Entonces, ¿qué puede salir de alguien que él mismo se define así? ¿Qué puede salir de allí que pueda ser de ayuda para nosotros a la hora de lidiar con el alma, no con el cuerpo? Si hay un problema del cuerpo, de hecho nosotros en nuestra iglesia, si alguien va con un síntoma extraño, nosotros le pedimos que se haga un análisis médico, porque es probable que haya una causa orgánica en el asunto. Pero yo no lo mandaría nunca a un psicólogo, lo mandaría a un médico. Claro, y como ilustración de lo que dicen Henry y Sugel, la psicología redefine el pecado. La Biblia, por ejemplo, habla de que si tienes un hábito de emborracharte, eres esclavo al pecado, hablando, por ejemplo, en particular de un no regenerado, y la psicología lo llama, está enfermito, es un alcohólico. Este es mitómano, está enfermo porque miente y miente. No, no está enfermo, está en un hábito de mentir, lo cual es un pecado. Y hasta que no lo vea como pecado, no se va a arrepentir, como lo dijo Sugel. Y solo el Evangelio libera de la esclavitud al pecado. Es el único medio que Dios usa para transformar a la persona, hacerlo nacer de nuevo, mientras que las ideas psicológicas meramente cambian la conducta externa, pero no transforman el alma, no dan vida. Solo Dios a través de su palabra produce nuevas criaturas. Viviendo como entre los espacios de las diferentes preguntas, parece que algunos ven la psicología como algo extra bíblica, como la matemática, la medicina, sin entender de que, la matemática está tratando con temas que a lo mejor la Biblia no trata de manera específica, mientras que la psicología está tratando de contestar la misma pregunta, pero con una respuesta muy diferente. Por eso está atacando la suficiencia de las Escrituras, diciendo, necesitas la Biblia y algo más. Ahora, perdón, por si acaso hay algún psicólogo aquí. Yo creo que la psicología puede tener lugar en el sentido, por ejemplo, hay test que te ayudan a determinar cuál es tu vocación, porque toman en cuenta ya patrones que te ayudan a ver cosas de ese tipo, pero no a lidiar con los problemas del alma. Son dos cosas diferentes. Sí, como anécdota de lo que mencionas de quitar la culpa de la gente. Tuve el gusto de trabajar como capellán en el Hospital General de Los Ángeles por 5 años, y entonces trabajaba de cerca con muchos psicólogos, obviamente ahí. Y cómo me daba tristeza de que, hay una persona que siente culpable por su pecado, está enfrentando la muerte y su conciencia le está picando, y el psicólogo va allí y le enseña a calmar, a callar su conciencia, pero sin Cristo. Eso es condenar a la gente, porque el único mensaje que salva es el Evangelio.